Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, seleccionando tu leche de almendra. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hace unas semanas hice un video hablando de que les iba a hablar de la selección de la leche de almendra. Aquí está. Yo soy fanático de la leche de almendra porque soy enemigo, a través del metabolismo, de la leche de vaca. La leche de vaca me ha dado malísimos resultados cuando estoy tratando de ayudar a las personas a adelgazar. Por lo tanto, desde el libro El Poder del Metabolismo estoy diciendo que si usted quiere adelgazar, quítese de la leche de vaca. Está súper tratada, tiene antibióticos, cuando la homogenizan y pasteurizan, dañan la grasa de eso y el cuerpo no la puede utilizar. Es fatal para las personas que quieren adelgazar. Y cuando escribí el libro de diabetes, pude ver en la práctica, trabajando con miles y miles de diabéticos, que aquellos diabéticos que todavía utilizaban leche siempre tenían problemas para controlar la glucosa. Así que para mí la leche de vaca no va. Lo mismo no aplica con el queso. El queso no tiene tanto problema, el problema más que nada es con la leche. Así que la leche básicamente es malísima para las personas que quieren adelgazar o las personas que quieren controlar la diabetes. Entonces, una alternativa, hay varias alternativas, pero una de las alternativas principales que han salido en los tiempos modernos es la leche de almendra. La leche de almendra se ha vuelto muy popular, ya la hay en todos los países. Inclusive, si usted quisiera, usted mismo puede hacer su propia leche de almendra. Basta con que usted vaya a YouTube y pregunta cómo se prepara leche de almendra y usted va a ver que hay varias recetas de usted hacer su propia leche de almendra. La puede usted hacer en su propia casa. Pero la mayoría de las personas no van a pasar ese trabajo, lo van a conseguir en el supermercado. Ahora, hay que saber entonces seleccionar entre ellas y le quiero decir cuáles son los criterios para poderlas seleccionar. Fíjese, aquí tengo tres tipos de leche de almendra. Lo que cambia es que unas son con sabor, por ejemplo, esta viene con sabor a vainilla. Viene con sabor a vainilla y es más dulce, porque es una vainilla que también la mezclaron con azúcar de caña. Esta, por ejemplo, tiene un total de 14 gramos. Son 14 gramos de carbohidratos totales. Esos 14 gramos de carbohidratos totales, usted tiene que quitarle la parte que dice fibra. Se le resta la fibra. Así que usted dice 14 menos 1. Son total 13 gramos totales. Lo que le va a aumentar la glucosa o lo que le puede engordar son los 13 gramos. 13 gramos no es malísimo, pero tampoco es muy bueno. Porque fíjense que un vaso de leche de vaca tiene 12 gramos. Así que tomarse esta con 13, usted no está ganando nada, ¿no? Así que no valdría la pena. Lo único que estaría evitando la leche, que hay mucha gente que la leche sí le cae mal, ¿no? Pero para efectos de adelgazar, con 13 gramos no sería lo mejor para usted. Ahora, veamos otra alternativa. Esta alternativa tiene 8 gramos. Y de esos 8 gramos, ok, ahora por acá, ok, de esos 8 gramos, se le resta 1 que dice de fibra. Así que usted dice 8 menos 1, le quedan 7. Ya en 7 la cosa va bastante mejor, 7 gramos de carbohidratos, ¿no? Esta leche mezcla perfectamente bien, todas ellas mezclan perfectamente bien con el café. Hay quien le gusta echársela al té. Se puede usar para distintas cosas que usted vaya a crear, como postres y demás, los puede crear con este tipo de leche. Acostumbrarse. A mí me gusta, pero hay gente que le da un poquito de trabajo acostumbrarse, pero como quiera que sea, es mucho más saludable que tomar la leche de vaca. Y para los que quieren adelgazar, esto va mejor. Ahora, si tiene mucha suerte y puede encontrar una como esta, todavía sería mejor. Por ejemplo, esta leche que está aquí es leche de almendra, está con sabor a vainilla, pero no es endulzada. Y entonces tiene, lo que tiene solamente sabor a vainilla natural, y esta tiene un total de 1 gramo de carbohidratos. Y ese gramo de carbohidratos le tiene que restar el gramo de fibra. Y ahora, ¿cuánto le quedó? 0. Así que, básicamente, en resumen, aquí lo tiene, ¿verdad? Una tiene 14 gramos de carbohidratos totales, le resta la fibra, que es 1 gramo, le quedan 13. La otra es 8, le resta 1, le quedan 7. Y esta, que sería como la mejor alternativa de todas, 1 menos 1 sería 0. Si usted consigue una leche de almendra, que la va a conseguir, que sea 1 gramo o 2 gramos netos de carbohidratos netos, usted va a estar espectacularmente bien. Controla bien la diabetes,
no le engorda y le ayuda a usted a lograr su meta. Es cuestión de acostumbrarse a ella. Hay otra leche que es muy buena, que también es la leche de coco. Pero hoy, hablando de la de almendra, como le había prometido que usted buscara enseñarles cómo seleccionar la suya, la mejor para usted, siempre busca que la que tenga los menos carbohidratos netos. Aquí en Puerto Rico se consigue mucho, esta que es de 0, una que da 1 gramo y otra que da 2. Hasta ahí yo la encuentro bastante bien. Ya para acá, no se las recomiendo mucho a las personas que están adelgazando con nosotros los Natural Slim, porque entonces empiezan a adelgazar más lento, ¿no? Así que a la hora de una adelgazar, lo que tienes que reducir los gramos de carbohidratos. Y una forma de hacerlo saludablemente es con la leche de almendra. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.